Hola, tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Eduardo Ortiz. Me encuentro en el curso de agronomía y ahora en manejo de arbences con usted. Muy agradecido. Quiero agradecerle por medio de este video por el apoyo que ha tenido para poder llegar a este lugar donde estamos y poder cumplir nuestros logros y objetivos. Eh, en esta presentación quiero mostrar el trabajo y conocimiento adquirido durante la práctica en manejo de arbences. Se habló sobre, se tocaron temas sobre el cultivo de maíz, en donde podemos ver aquí en la pantalla caracterización de la flora de arbences asociada en un cultivo de maíz bajo riego para producción de jojotos. Nosotros comúnmente al cultivo de maíz lo manejamos de diferentes maneras después de producción para consumo, bien sean cojotos, que nosotros aquí podemos llamarlo, no recuerdo muy bien el nombre, pero de alguna manera en este cultivo de maíz que riego, que se encuentra en el país de Venezuela, este cultivo, y de acuerdo al artículo que tocó leer e investigar esencialmente sobre las malezas, encontramos que el cultivo de maíz también pues lo tenemos aquí en el país de Colombia, aquí en la zona de Campo Alegre, Huila, donde yo me encuentro. Muchos agricultores maiceros pues han dejado de sembrar por problemas fitosanitarios que se han presentado en la zona, pero todavía quedan algunos que siembran, tienen problemas, pero de igual manera no se pierde la costumbre de la siembra y segundo, seguir manejando este cultivo de la mejor manera de acuerdo a las tecnologías que van saliendo. En este caso, pues tenemos algunos objetivos. Obviamente tenemos por conocer la caracterización biológica y ecológica de las malezas presentes en el cultivo de maíz, que por la cual pues más adelante vamos a ver cómo controlarlas, y aquellas malezas que son mucho más agresivas y que tienen un efecto económico y social dentro de nuestro cultivo. ¿Sí? Tenemos que identificar también las especies con mayor afectación, lo que le estaba comentando, y también dar a conocer los estados críticos de esta maleza frente al cultivo. Entonces, pues, igual, donde podemos llegar a una conclusión que el cultivo de maíz es un poco estricto en la parte de nutrición y poder llegar a la producción, al objetivo, que es obviamente recolectar una muy buena mazorca, con una mazorca llena, vigorosa, una planta que mínimo tenga dos mazorcas. Necesitamos de controlar estas malezas para poder llegar a esa conclusión que les estoy comentando. Aquí podemos ver un cuadro presente las malezas que se presentan en ese cultivo de maíz en el país de Venezuela, que aún así no hay nada de diferencia en nuestro país y encontramos esas malezas. Y una de ellas, que fue la más agresiva y que actualmente se ha vuelto tan resistente a los herbicidas que toca hacerlos control manual y con maquinaria, porque la química se necesita de un momento específico su aplicación en germinación, con una hojita, dos hojitas, que esté muy débil, ¿sí? Digamos en su crecimiento, y que venga un químico totalmente y la acabe, pero de alguna manera encontramos en los cultivos que se hacen ciertos controles y vuelven a resurgir estas malezas. En ese caso tenemos aquí una poacia de las familias de la poacia, que es la Digitaria sanguinalis, que comúnmente nosotros la conocemos como pata gallina. También encontramos aquí en la zona, en varios cultivos, no solo en el cultivo de maíz, donde es una maleza que si la dejamos se forman tantas matas. ¿Sí? Nosotros le ponemos macollas, se macolla demasiado, y para hacer un control químico que comúnmente lo hacemos es difícil de hacerlo. ¿Sí? Tiene que hacerse desde un inicio con una buena preparación de suelo, adelantándome un poco, y, y tratarla de controlarla manualmente, como lo había dicho. Que encontramos demasiadas especies de malezas, pero son malezas donde también se necesitan específicamente hacer ciertos controles. Entonces podemos dar una conclusión adelantada de que con el pasar del tiempo las malezas están tomando una resistencia tan tremenda que necesitamos, para obtener una muy buena producción desde un inicio, hacer las cosas bien, y especialmente para las malezas. Eh,
tenemos aquí una propuesta para el cultivo de maíz, eh, para una propuesta para el manejo de las especies de arbences. Pues eso es algo que pues comúnmente se hace, pero la idea es que seamos mucho más específicos en ese trabajo para tener un cultivo, pues como lo podemos ver en la imagen, limpiecito de malezas, que no haya ninguna competencia, no haya ninguna competencia entre las malezas hacia el cultivo, para poder obtener lo que se quiere dentro del cultivo: un buen grosor de tallo, número de hojas para retención de clorofila, y asimismo tener una muy buena mazorca. Y uno de esos es el análisis de suelo. La idea de un análisis de suelo es obtener qué nutrientes tenemos en el suelo para poderlos aprovechar y para poderlos solubilizar. ¿Cómo lo hacemos eso? Con microorganismos. Con eso también, si es posible, hacer un análisis microbiológico del suelo para ver qué podemos contar, para poder que ese cultivo tenga un socio en el suelo, que son los microorganismos, para que puedan solubilizar muy bien esos nutrientes y poderlos asimilar. Entonces, fundamental el análisis de suelo. Como segunda parte tenemos la preparación de la tierra. Allí tenemos un tema que pues se puede discutir bastante, pues muchos agricultores pues se deja el terreno labranza cero con el fin de no sacar la maleza que está debajo en la preparación y que vaya a germinar, o que si se hace un control vuelve y salga y toca hacer varios porque se han destapado demasiadas semillas. Pero una de las ideas es darle vueltas al cultivo. En ese caso, para la pata gallina, la Digitaria sanguinalis, que es la más agresiva que se presentó durante el artículo, ¿sí? Para poder arrancar sus raíces y hacer de que esas macollas no queden por ahí y vuelvan a salir. De alguna manera también se utiliza con el fin de que la planta de maíz tenga un buen anclaje de raíz, porque pues la preparación es con el fin de que también el suelo se encuentra muy compactado, ¿sí? Eso es una de las principales también labores, pero esencialmente para hacer un control total de esas malezas, porque también podemos utilizar el cultivo de maíz para limpiar nuestro suelo, ¿sí? Si no es nuestro principal cultivo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? De acuerdo a ciertos tratamientos que comúnmente se hacen en los controles de maleza preemergentes y posemergentes. Existen productos que como lo son el Hexaprin, que es el más reconocido comercialmente, para controlar esas malezas y que ya no germinen, ¿sí? Durante un cierto tiempo, sino que se ahoguen y esa semilla deja de ser latente y de ser problema para cuando se quieran hacer otras labores. Claro que se tiene que dejar un tiempo sin sembrar, se requiere de agua para que el producto se active y comience a trabajar en todas las malezas que se encuentren ahí, ¿sí? En esas también tenemos tratamientos de semilla a la semilla de maíz. ¿Con qué fin? Pues para control también de patógenos, se hace con tricodermas para prevención de enfermedades, y con el fin también algunos productos sirven para aumentar la dosis de los herbicidas cuando se vayan a hacer preemergentes o posemergentes, cosa que la planta cuando esté germinando pues tenga una resistencia frente al químico. Y por último pues encontramos la siembra. Hacemos la siembra comúnmente, hacemos de que la semilla quede enterrada, que cuando esté germinando tenga un suelo suelto para poder anclarse allí, y que ella tenga ese vigor más de germinación, su crecimiento sea abundante, ¿sí? Y que las fertilizaciones sean tomadas por la planta inicialmente y ganarle a las malezas. Porque de igual manera siempre se van a encontrar algunas malezas, pero va a ser mucho más fácil su control manual, químico. Entonces la idea es esa: ganarle a las malezas en esa siembra y tener un suelo supremamente muy suelto para que la planta germine. Y como conclusiones tenemos el control de malezas que evita las pérdidas en los rendimientos. El mayor problema de pérdida dentro de un cultivo son las malezas. Si usted no controla las malezas, hay competencia frente al cultivo, y la nutrición que se le aplique, tiene un costo,
se va a perder. Es muy mínimo lo que va a tomar la mata. ¿Por qué? Porque las malezas tienen una capacidad de generar mayor raíces y de absorber mucho más nutrientes. Entonces es un tema totalmente primordial dentro de un cultivo, en este caso de maíz, para hacer ese control. Y tenemos otra conclusión, que las principales labores en el cultivo de maíz y los puntos más importantes que hay es tomar en cuenta a fin de obtener los mejores rendimientos posibles, que son la preparación de suelo, todo lo que es lo que estuvimos hablando, preparación de suelos, seleccionar una excelente variedad para tener una buena producción, especialmente como lo es en Venezuela. En Venezuela se siembra demasiado maíz, se encuentran muy buenas variedades para la producción de jojotos, que pues podemos darnos cuenta a nivel mundial, que es el cereal también número uno para abastecimiento alimenticio. Y pues temperatura, unas siembras adecuadas, control de malezas primordial y efectuar una óptima fertilización, control de plagas, enfermedades, así como cosecha en el momento justo. Todo se tiene que hacer en la manera precisa. Si los dejamos adelantar esas malezas, plagas o en fin otras cosas, vamos a tomar unos negativos ahí dentro del cultivo y vamos a tener algunas pérdidas. Tutor, muchas gracias por su atención, por su labor como ingeniero, como instructor. Me cuento orgulloso de estudiar en la Universidad Nacional y quiero agradecerle mucho, tutor Alexander. Muchas gracias.